Amparo, licenciado Gustavo de Silva Gutiérrez. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.3. Naturaleza jurídica del juicio de amparo. Parte 3, de 7. Es importante hablar de los diversos tipos de órdenes jurídicos entonces que existen en nuestro país. Todo esto va a ser importante para poder entender mejor la naturaleza jurídica del juicio de amparo. En nuestro orden jurídico nacional, en nuestro Estado mexicano, existen a su vez diversos órdenes jurídicos. Desde luego los órdenes jurídicos más identificados o más reconocidos por todos ustedes van a ser los órdenes jurídicos locales y el orden jurídico federal. Para efectos de mayor claridad en la exposición, vamos a considerar dentro de los órdenes jurídicos locales a los órdenes jurídicos municipales y al orden jurídico del Distrito Federal. El Distrito Federal tiene un orden jurídico de naturaleza totalmente diversa a cualquiera de las otras entidades federativas. Y también les repetía, dentro de los órdenes jurídicos locales existen a su vez los órdenes jurídicos municipales. Pero lo que vamos a exponer posteriormente sirve para entender también a los órdenes jurídicos municipales y al orden jurídico del Distrito Federal. Entonces, les decía, para empezar, los órdenes jurídicos más identificables es el orden jurídico federal y los órdenes jurídicos locales. Estos órdenes jurídicos se integran por diversas normas jurídicas a su vez. Y cada orden jurídico a su interior va a tener esta relación jerárquica normativa, es decir, hay varias normas jurídicas que lo integran y unas normas derivan validez en otras normas jurídicas y estas otras en otras normas jurídicas y estas otras en otras hasta que se conforma todo el ordenamiento o todo el sistema. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el orden jurídico del Estado de Tabasco, bueno, pues vamos a concluir que hay una constitución política del Estado de Tabasco y abajo de esta constitución hay leyes locales del Estado de Tabasco y abajo de estas leyes hay reglamentos administrativos, hay sentencias judiciales, abajo de los reglamentos administrativos hay actos administrativos, etc. Entonces, tienen también un sistema de derivación de validez cada orden jurídico y las normas se van integrando conforme lo expusimos con anterioridad. Entonces, van a haber diversos órdenes jurídicos locales, tantos como entidades federativas existan. Y les digo, a su vez, cada orden jurídico local de una entidad federativa puede contener diversos órdenes jurídicos que serían órdenes jurídicos municipales. Ahora, ¿cómo conviven todos estos órdenes jurídicos locales entre sí? Bueno, todos estos órdenes jurídicos son parte de un orden superior, que es el orden jurídico nacional, ¿sí? Y la forma de convivencia de estos órdenes jurídicos es que entre diversos órdenes jurídicos locales no hay relación jerárquica. Lo que hay es una exclusión espacial, ¿sí? Nosotros tenemos que observar que la norma jurídica tiene uno de los ámbitos de validez de la norma jurídica, es el ámbito espacial, ¿sí? Es decir, en qué espacio se mueve y se desenvuelve o tiene validez esa norma jurídica. Entonces, los órdenes jurídicos locales se excluyen espacialmente, porque sus normas jurídicas, no obstante tengan la misma competencia, la misma materia, y se refieran a lo mismo, operan en distinta parte del territorio o en un espacio diferente. Es decir, el orden jurídico local del Estado de Yucatán materialmente es el mismo que el orden jurídico local del Estado de Campeche. Es decir, ambos ven el tema de robo de automóviles, ambos ven la misma materia de contratos civiles, ambos tienen reglamentos de tránsito, cuestiones de establecimientos de bebidas, etc. La materia que desarrollan o la materia que regulan es exactamente la misma, cuestiones de impuesto predial, etc. Sin embargo, los ámbitos espaciales de la norma son diversos y se excluyen entre sí. Llega una parte en el territorio o en el espacio en que hasta ahí llega la norma jurídica del Estado de Yucatán. Y a partir de ahí comienza la validez de la norma jurídica del Estado de Campeche. Si lo queremos exponer desde otra forma, cuando nosotros hablamos de territorio, en realidad nos estamos refiriendo
al ámbito de aplicación de una norma jurídica determinada. El territorio no es más que eso, es el ámbito de aplicación de las normas jurídicas. Si nosotros vamos a una papelería y compramos un mapa de México, vamos a ver el mapa y vamos a ver que tiene ahí unas divisiones territoriales y decimos, bueno, el estado de Tamaulipas tiene esta forma porque aquí lo dice el mapa. Bueno, pero tiene esa forma no porque así a alguien se le ocurrió dibujarlo. Tiene esa forma porque justo en esa forma, ¿sí?, es hasta donde llegue el ámbito de aplicación de las normas jurídicas del orden local del estado de Tamaulipas. Y en todo ese territorio se aplican las normas jurídicas del estado de Tamaulipas. Y hasta ahí llega Tamaulipas y a partir de ese punto o de esa línea empieza el estado de Nuevo León. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto, de esa línea, empieza la aplicación de las normas jurídicas del estado de Nuevo León. Entonces, las normas jurídicas de Tamaulipas y Nuevo León regulan la misma materia, pero tienen un ámbito espacial específico. Entonces, las normas jurídicas locales o los órdenes jurídicos locales no tienen relación jerárquica, unos no derivan validez a otros. Las normas jurídicas del estado de Sonora no derivan validez a las normas jurídicas del estado de Chihuahua, ni viceversa, ¿sí? Entonces no hay relación jerárquica entre ellas, pero sí hay una exclusión de tipo espacial, porque hasta un punto determinado llegan unas y hasta otro punto determinado llegan otras. Entonces, los órdenes jurídicos locales se excluyen entre sí espacialmente. No hay relación jerárquica entre ellos y tienen la misma competencia o regulan las mismas materias. Ahora bien, existe y hay diversos órdenes jurídicos, como habíamos explicado con anterioridad. Ahora bien, existe a su vez un orden jurídico federal. El orden jurídico federal sí abarca todo el ámbito espacial del territorio nacional. Es decir, las normas jurídicas federales también se aplican en el ámbito espacial en que se desenvuelven las normas jurídicas locales. El orden federal se aplica también en el espacio y en el territorio en el que se desenvuelve el orden jurídico del estado de Tlaxcala y en el que se desenvuelven los órdenes jurídicos municipales y en el que se desenvuelve el orden jurídico del Distrito Federal. Entonces, entre las normas del orden jurídico federal y las normas de los órdenes, de los diversos órdenes jurídicos locales, porque orden jurídico federal solo hay uno, entre las normas federales y las normas locales, tampoco hay una relación jerárquica. ¿Por qué? Porque las normas jurídicas federales no derivan validez a las normas jurídicas locales. Entonces no hay relación jerárquica. No se puede determinar la invalidez de una norma porque contraviene a otra de ellas. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque no hay esa derivación de validez, no hay esa relación jerárquica. ¿Cómo se excluyen entonces si se aplican en el mismo territorio? Bueno, no se excluyen espacialmente, pero sí se excluyen materialmente o competencialmente, que el término no es el más adecuado, pero también se usa, ¿sí? Es decir, unos tienen competencia o la materia de unas normas jurídicas es una y la del orden federal es otra. Es decir, unos barren y otros trapean, para decirlo coloquialmente. Unos cobran impuesto sobre la renta, impuesto sobre el IVA o algunos impuestos sobre hidrocarburos, que son claramente federales, y otros cobran impuestos que están reservados a los órdenes locales, por ejemplo, el impuesto predial. Entonces, en materia penal también es muy claro, unos se dedican a perseguir el robo de autos, el robo a casa habitación, y otros persiguen los delitos de narcotráfico, por ejemplo. Entonces, tienen materias diferentes. Se desenvuelven las normas jurídicas en el mismo espacio, sin embargo, unas están enfocadas a unas materias y otras están enfocadas a otras materias. Entonces, por eso en un estado hay jueces locales y también hay jueces federales. ¿Por qué? Porque las materias que analizan son diversas. Sin embargo, sí es muy importante determinar que no hay relación jerárquica entre los órdenes jurídicos federal y los órdenes jurídicos locales diversos que estos sean. Entonces tenemos órdenes jurídicos locales, orden jurídico federal. Existe otro orden jurídico que no es ni local ni federal y es el que yo he denominado como un orden convencional.
El término convencional es un término empleado en la Corte Interamericana al hablar de control de convencionalidad, y este es inspirado específicamente por don Sergio García Ramírez cuando él conocía perfectamente el control de constitucionalidad. Entonces, bueno, usó el término convencional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de convencionalidad, en realidad nos estamos refiriendo a las convenciones internacionales. Claro que la Corte Interamericana lo empleó para referirse al Pacto de San José, pero sin embargo el término es aplicable, y en México así se ha estado empleando, cuando nos referimos a cualquier convención o a cualquier tratado internacional. Los tratados internacionales son normas jurídicas también que se integran al orden jurídico nacional a través de los mismos esquemas y los mismos sistemas de validez que hemos explicado y que son aplicables a todas las normas jurídicas que conforman el ordenamiento. Sin embargo, los tratados internacionales valen porque una vez que pasan conforme el procedimiento de creación por las autoridades competentes que los suscriben, y por la orientación de contenido que deben respetar, etcétera, se integran al orden jurídico nacional. Y por eso tienen valor en el interior de nuestro orden jurídico. Forman parte de ese orden jurídico. Sin embargo, el tratado internacional no se integra al orden federal. Desde luego tampoco se integra a los órdenes locales. Se genera en un orden independiente, que es un orden convencional. Hace muchos años, estoy hablando más de 13 años, los criterios de nuestra Suprema Corte eran en el sentido de que los tratados internacionales se integraban al orden jurídico nacional, pero un poco en el ámbito federal. Es decir, estaban con la misma relación jerárquica que habían en las leyes federales. Sin embargo, empezaron a existir criterios, les digo ya hace aproximadamente 13 años, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que determinaban que los tratados internacionales se encontraban por encima de las normas locales y por encima de las normas federales. Inclusive estos criterios han sido reiterados, no han alcanzado a formar jurisprudencia porque no se ha dado la votación calificada. Sin embargo, son los criterios vigentes y rampeantes actualmente en nuestro máximo tribunal. Y lo que nos dicen estos criterios es que los tratados internacionales, es decir, estas normas del orden convencional, ¿sí?, se encuentran por encima de los órdenes jurídicos locales y del orden jurídico federal. Se encuentran por encima de normas locales, de leyes federales, inclusive de leyes generales. Es el criterio actual de nuestra Suprema Corte. Conforme a esto, entonces, nosotros vamos a observar a normas jurídicas que están integradas en un orden convencional, que pueden o no tener la misma materia que los órdenes jurídicos locales o federales, aunque no es la idea de su surgimiento. Operan también en todo el territorio nacional. Sin embargo, aquí sí hay una relación jerárquica entre las normas del orden convencional y las normas de los órdenes jurídicos locales y federal. ¿Qué es lo que sucede aquí? La Corte ya determinó que hay esa relación jerárquica. Entonces, podemos observar que las normas convencionales son normas que, artificialmente, por esta determinación de la Corte o no, son normas que van a derivar validez en todo el resto de las normas jurídicas federales y locales. ¿En qué sentido? En cuanto a la orientación del contenido. ¿Por qué? Porque las normas federales y las normas locales deben de respetar el contenido establecido en los tratados internacionales, puesto que de lo contrario deberían ser o deben ser declaradas inválidas. Van a estar negando la fuente de la norma que les está derivando valor. Es donde entendemos cómo opera la relación jerárquica o esta superioridad de las normas del orden convencional con las normas locales y federal. Fin parte 3 de 7.